Una noche húmeda y ventosa de noviembre de 1980, Mario Luisi estaba paseando por un prado a orillas de un río, en las afueras de Burnside, su pueblo natal. Situado en la zona de los lagos, en Inglaterra, conocida como Lake District. En la oscuridad, vio algo que le pareció una vaca, o tal vez un refugio para ovejas toscamente construido. Sin embargo, se dio cuenta de que el objeto que veía se encontraba a 1 metro, por encima del nivel del suelo, y tenía el aspecto de ser una especie de avión. Era del tamaño de un helicóptero, y tenía una especie de cola de avión, pero no alas. Ostentaba una serie de símbolos que Luisi no recordaba haber visto jamás. Mientras contemplaba aquel extraño objeto, iluminándolo con la luz de su linterna, Luisi oyó un ruido como de chapoteo y se dio cuenta de que alguien se estaba acercando, caminando por el embarrado del suelo. Apuntando la linterna en dirección al sonido, vio a 2 figuras, aparentemente humanas, a unos 2 metros de distancia, junto a un viejo roble. Ambas figuras llevaban un mono negro muy ceñido. Uno de ellos, que parecía una mujer, esgrimió un pequeño objeto en forma de lápiz, del que salió disparado un rayo de luz que fue a impactar contra la linterna de Luisi. El cristal de la linterna se hizo añicos y la parte metálica retorcida. El resto del encuentro de Mario Luisi tuvo lugar a la luz que venía de una fábrica de papel que se encontraba al otro lado del río. La figura femenina le dirigió la palabra, asegurándole que ni ella ni su compañero pretendían hacerle daño y que habían venido a la Tierra en son de paz. Le dijeron a Luisi que no debía revelar los extraños signos pintados en la nave y en las insignias que ellos mismos llevaban. Luisi no pudo hacer otra cosa que quedarse mirando, atónito y tembloroso, como aquellos 2 seres de piel rubia entraban en la nave por una escalera y como un momento más tarde el objeto salía disparado hacia arriba, dejando una estela luminosa en el cielo. El encuentro produjo una impresión tan grande a Mario Luisi que pensó que iba a cambiar toda su concepción de la vida. Para él ya no había ninguna duda, ninguna necesidad de preguntarse si la humanidad está sola en el universo. Él sabía ahora que no lo está. La raza humana se niega a aceptar que se encuentra sola en este universo tan vasto. Este sentimiento fue explotado con suma eficacia por la épica película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, que se estrenó en 1977. Los encuentros cercanos en la cuarta fase, sin embargo, como el que tuvo Mario Luisi, van más allá de un mero avistamiento de extraterrestres e implican encontrar, hablar con, viajar en compañía de o incluso ser abducido por criaturas que no son de este mundo. Existen 4 variantes de encuentros en la cuarta fase. La experiencia de Mario Luisi es típica del llamado tipo A, que comprende los encuentros directos en los que el testigo recuerda lo sucedido. No hay bloqueos de memoria ni intervalos de tiempo que el sujeto no pueda recordar, ni razones obvias para poner en duda que la experiencia haya sido real. Estos hechos del tipo A son las pruebas más claras de la realidad de los extraterrestres, y no son en absoluto raros. De hecho, más de la mitad de los supuestos encuentros en la cuarta fase son del tipo A, aunque en total los encuentros en la cuarta fase no llegan más que a un 1 o 2% de los informes de los avistamientos de ovnis que se producen cada año. Los casos conocidos desde la Segunda Guerra Mundial se cuentan, de todos modos, por centenares. Proceden de casi todos los países y todos los grupos sociales, y se cree que podrían ser incluso más frecuentes de lo que esas cifras sugieren, ya que se tienen pruebas
de que a menudo los testigos se muestran reticentes a hablar de estas experiencias. Ver una luz no identificada en el cielo es algo más bien normal últimamente, y la gente está hoy más dispuesta que antes a informar a las autoridades de este tipo de fenómenos. Pero haber hablado con una criatura de otro mundo es, para mucha gente, algo que hay que guardar en secreto. Es una pena, porque significa que no podemos estar seguros de cuál es el verdadero alcance de este fenómeno. Pero la información suministrada por los testigos más valientes basta para indicar que algo extraordinario está pasando. Pero incluso los relatos del tipo A, más racionales, suscitan muchos problemas. El caso de Mario Luisi es típico en este sentido. Presentó su linterna estropeada para que fuera examinada, y el resultado de dos expertos fue el mismo. Los daños se habían producido de una forma ordinaria, seguramente con un soplete. ¿Había sido el propio Luisi quien había estropeado la linterna tras inventarse toda esa historia? De ser cierto, difícilmente se hubiera mostrado tan dispuesto a colaborar. No se pudo demostrar que fuese falso que la linterna había sido alcanzada por el rayo disparado por la pistola de un extraterrestre. Otros aspectos de la historia de Mario Luisi apoyan sus declaraciones. Pero apoyar no es demostrar. La verdad reside, por supuesto, en que aún en el supuesto de que el testigo esté diciendo la verdad, no tenemos ninguna garantía de que los extraterrestres no estén usando unos materiales y una tecnología que sean indistinguibles de los nuestros. Pero cuando las pruebas presentadas pueden ser perfectamente de origen extraterrestre, lo más lógico es que susciten algunas dudas. Varios investigadores han llevado a cabo estudios de encuentros en la cuarta fase, analizando en detalle todos los aspectos de varios casos. Los casos del tipo A se distinguen de los demás en varios sentidos. Tienden a tener lugar fuera de los lugares que suele frecuentar el testigo, y frecuentemente al aire libre. Suceden a cualquier hora del día, a pesar de que los ovnis son un fenómeno nocturno, y el promedio de testigos está bastante por debajo de la media respecto a todos los casos de avistamiento de ovnis. Las fotografías que pretenden mostrar seres extraterrestres son decepcionantemente escasas. Ello resulta altamente significativo si tenemos en cuenta que las fotografías de ovnis son muy numerosas. Si el número de fotografías de extraterrestres mantuviera la misma proporción que el número de supuestos contactos, dispondríamos de una gran cantidad de material para poder trabajar. De hecho, apenas disponemos de un puñado de fotografías y no tenemos ninguna que pueda relacionar, más allá de toda duda razonable, a un extraterrestre con un ovni. Y sin embargo, no podemos sin más descartar el fenómeno como algo irreal, porque hay casos en que son varios testigos que afirman haber visto extraterrestres. Uno de ellos es el que ocurrió el 3 de marzo de 1980, en Río Piedras, Puerto Rico. Dos adolescentes, Vivian y José Rodríguez, fueron despertados a las 3:30 de la mañana por unos ladridos. Miraron por la ventana de la granja en que vivían y vieron a 5 extrañas criaturas, con las orejas puntiagudas y pies de palmípedo, vestidas con unas ropas muy ceñidas. Los extraterrestres parecían muy interesados en los pollos de la granja. Los chicos no vieron ningún ovni. Al día siguiente, se descubrió que a la misma hora 2 hombres habían visto cerca de allí a esas mismas criaturas. Esos testigos habían hecho un alto en su viaje para dormir un poco en el coche, y al despertarse, vieron en el suelo un enorme objeto en forma de cúpula. Unos seres que correspondían a la descripción dada por los 2 chicos habían salido del objeto y se habían dirigido hacia la granja de los Rodríguez. Esta historia, de ser cierta, es muy difícil de explicar de otro modo que no sea como un hecho físico y real, y la aparente subjetividad de esos casos del tipo A no debería ser sobrevalorada. El segundo grupo de casos de contactos del tipo B es bastante diferente. Los extraterrestres son conocidos en este caso como visitas de dormitorio.
porque es en este lugar donde tienen lugar la mayor parte de las visitas, aunque los testigos aseguran normalmente haber tenido el encuentro mientras estaban despiertos. De hecho, tales encuentros tienen mucho en común con las apariciones de fantasmas que se producen en dormitorios. Lo que distingue a estos casos de los del tipo A, sin embargo, es que presentan unas obvias distorsiones de la realidad. Partes de la secuencia de acontecimientos han sido completamente olvidadas, y hay discontinuidades en la historia, de una escena a otra, como si se tratara de una película o de un sueño. Uno de estos incidentes tuvo lugar el 5 de enero de 1980, y en él intervino un pintor de brocha gorda de 33 años de edad, que se despertó a las 5 de la mañana en su dormitorio de Thorngreed, Wiltshire, al sur de Inglaterra. Al pie de su cama, vio una figura brillante, de color verde, de unos 2 metros de alto, que parecía más una imagen proyectada en una pantalla que una figura sólida. El extraterrestre en cuestión le contó al testigo que el pueblo al que pertenecía mandaba regularmente a seres humanos a otros mundos para que los colonizaran. Cuando un planeta empezaba a estar superpoblado, le dijo, estallaba la guerra para reducir la población. Esta conducta, sin embargo, parecía estar en contradicción con otros esfuerzos que ellos hacían para protegernos. Nuestro planeta, dijo el extraterrestre, estaba a punto de partirse en dos, y ellos trataban desesperadamente de evitarlo. Curiosamente, la esposa del testigo estuvo en la cama a su lado todo el rato, y ni se despertó ni a él se le ocurrió despertarla. Parece muy improbable que alguien invente una historia como esta y espere que los demás se la crean. De hecho, no hay razón alguna para dudar de la sinceridad del testigo, pero tampoco la hay para confiar de lleno en una historia que es tan extraña. Los casos del tipo B son más raros que los del tipo A. Constituyen más o menos una cuarta parte del total de informes de contactos y suelen estar limitados a un solo testigo. La gran mayoría de ellos suceden en la casa o en las inmediaciones, y casi las 2/3 partes en el dormitorio. Casi todos tienen lugar a primeras horas de la madrugada. Los casos del tipo A parecen contactos reales, con algo físico. Los del tipo B, por su parte, parecen más bien una forma de alucinación. Esta parece una buena hipótesis de trabajo, pero hay casos en los que resulta difícil decidir si es del tipo A o del tipo B. La tercera categoría de informes de contactos, los del tipo C, se refieren a hechos que no son inmediatamente recordados. La experiencia de una familia inglesa, los Day, es un buen ejemplo de los perturbadores que pueden ser estos contactos. Una noche de octubre de 1974, John y Sue Day regresaban en coche a su casa, de Adelaide, Essex. Venían de visitar a unos parientes y conducían bastante rápido, pues querían llegar a casa a tiempo de ver un programa de televisión. Sus 3 hijos iban con ellos y se habían quedado dormidos. Durante el viaje, los padres vieron una luz azulada que avanzaba a la misma velocidad que el coche. Intrigados, la estuvieron observando durante todo un rato, pero fueron incapaces de identificar de qué se trataba. Luego, la luz desapareció y el coche tomó una curva muy cerrada y se encontró de pronto en medio de un banco de espesa niebla misteriosamente verde. Los Day estuvieron envueltos por la niebla solamente durante unos segundos, pero la radio del coche empezó a chisporrotear y se paró. John desconectó inmediatamente los cables de la misma para evitar que se produjera un incendio. Tras recobrar la calma, concluyeron su viaje de vuelta a casa. En cuanto llegaron, encendieron el televisor, pero la pantalla siguió en blanco. Eran 2 horas más tarde de lo que creían y la emisión había terminado. Algo o alguien les había robado un pedazo de sus vidas. Los Day, naturalmente, quedaron afectados por ese misterioso lapso de tiempo. Durante los meses que siguieron, tuvieron varios sueños relacionados con lo que les había pasado. Visiones efímeras de cosas extrañas, caras extrañas, extraños impulsos ocasionales de no comer carne o de abstenerse de tomar bebidas alcohólicas.
Finalmente, el caso llegó a oídos de dos ufólogos, Andy Collins y Barry King, que recabaron la ayuda de un médico hipnotizador, Leonard Wilder. Los Day se sometieron a sesiones de hipnosis con la esperanza de recordar lo que había sucedido durante aquellas 2 horas perdidas. En estado de hipnosis, John y Sue relataron dos historias muy similares. Había, sin embargo, algunas diferencias, y la verdad es que ambos aseguraban haber estado separados durante una gran parte del tiempo perdido. Los niños, al parecer, también soñaron varias veces con la experiencia que habían vivido. De acuerdo con las historias relatadas por los padres, un ovni había aterrizado y había hecho subir a bordo a todos los miembros de la familia. Allí les sometieron a un examen médico, les mostraron el interior del ovni, les explicaron su sistema de propulsión y también les dieron información sobre la forma de vida y las intenciones de sus visitas extraterrestres. Finalmente, les mandaron de regreso al coche mediante un procedimiento parecido a la proyección astral y pudieron proseguir su viaje. A los entrevistadores, la familia Day les parecieron gente agradable y sincera que en ningún momento trataron de imponer de ningún modo su versión de los hechos. Era evidente que algo les había ocurrido. ¿Pero qué había sido exactamente? En los contactos de tipo C hay algo que parece bloquear los recuerdos de los testigos. A veces, sin embargo, ciertos acontecimientos normales pueden desbloquear los recuerdos del tiempo perdido. Tampoco es infrecuente que el testigo tenga sueños que aludan de un modo u otro a lo ocurrido durante los minutos, horas o incluso a veces, en muy pocos casos, días perdidos. Pero el procedimiento que más a menudo se emplea para desbloquear los recuerdos es sin duda la regresión hipnótica. Las abducciones del tipo C también son notablemente coherentes. 1 de cada 5 relatos de encuentros con extraterrestres incluye un ataque de amnesia o una abducción. Asimismo, los casos del tipo C son más subjetivos que los avistamientos ordinarios de ovnis, ya que en ellos suele haber menos testigos, pero tienen un número mayor de testigos por caso que en los tipos B, o sorprendentemente en los tipos A. Los extraterrestres, en este caso, tienen un aspecto humano y son por lo general de estatura normal, o algo más altos. Hay muy pocos seres de pequeña estatura, con excepción de los que aparecen en los casos del tipo A. La hora más corriente para los incidentes del tipo C es entre las 10 y las 12 de la noche. Y en una gran proporción de los mismos intervienen parejas jóvenes que van en coche por carreteras solitarias, y a menudo acompañadas de niños. También es corriente que uno o más de los testigos tenga un historial previo de experiencias extrañas, visión de fantasmas o casos tipo poltergeist, por ejemplo. El cuarto grupo de encuentros en la cuarta fase, los del tipo D, comprende muy pocos casos y consiste en experiencias en las que el encuentro no parece comportar un contacto físico. La comunicación suele darse mediante algo parecido a la telepatía o la escritura automática. Sea cual sea la categoría a la que pertenezca el encuentro, es obvio que mucha gente cree que han establecido contacto con seres extraterrestres, y solamente por ello vale la pena proceder a una investigación rigurosa del fenómeno. Somos Urbex Rider.